Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Salomón aconseja a su hijo, le habla de diferentes hermanos en estos proverbios, le habla sobre la visión, le habla sobre diferentes partes, hermanos, que tienen que ver, hermanos, con el cuidado que este padre quiere que tenga su hijo. Sobre todas las cosas, hermanos, él hace énfasis en el corazón. Y el corazón al que Salomón se refiere, hermanos, tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver, hermanos, con los sentimientos, con los pensamientos. Tiene que ver, hermanos, con las decisiones, la conciencia. En fin, hermanos, habla de todo el ser interior. Y este padre le aconseja a su hijo a que retenga, hermanos, todo lo que le había sido enseñado. Le dice, guarda tu corazón. Todo lo que te he enseñado, guarda tu corazón. Y, hermanos, en el tiempo en que nosotros vivimos, peligramos. El cristiano peligra. Los hijos de Dios peligran. ¿En qué sentido? Peligramos, hermanos, en este aspecto, hermanos, en que nuestro corazón, al ser siervos de Dios o a ser cristianos, hermanos, puede llegar, hermanos, a endurecerse. Hay muchos versículos y muchos temas que se deslindan de este consejo que le da Salomón a su hijo. Sobre todas las cosas guardadas, guarda, hijo mío, tu corazón. Y luego le dice, porque de él mana la vida. De lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, es, hermano, de lo que habla nuestra boca. Es también, hermano, de donde salen las decisiones que tomamos. Tiene que ver también, hermano, con cómo actuamos, cómo vivimos. No por nada, entonces, Salomón le dice que guarde su corazón. Entonces, hermanos, uno de los peligros que a los que yo creo, hermanos, de los cuales yo creo habla la Biblia profundamente, hermanos, es sobre corazones endurecidos. Hay peligro, hermanos, de que endurezcamos el corazón. Y, hermanos, no es cualquier cosa. Pues, hermanos, el pueblo de Dios, cuando en el Antiguo Testamento endurecía su corazón en contra de Dios, el pueblo de Dios sufría. Era cuando el pueblo de Dios padecía. Ahora, pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dicen los versículos, las palabras? ¿Qué es endurecer el corazón? Porque es necesario entonces que lo guardemos, para que no lleguemos, hermanos, al punto en que nuestro corazón está completamente endurecido. Endurecer, hermanos, hay esa palabrita en las versiones hebreas y griegas, hermanos, significa resistencia. Significa resistencia obcecada y persistente a someterte a la voluntad revelada de Dios. Hermanos, pareciera que podemos nosotros
desobedecer a Dios, pareciera que nosotros podemos actuar fuera de la voluntad de Dios y que no va a pasar absolutamente nada. Pareciera, hermanos, que nos podemos nosotros desviar. Y dice la Biblia, y como Dios no responde a nuestro pecado inmediatamente, el impío dice en su corazón, no hay Dios. Pero, hermanos, se nos dice y nos lo dice la palabra con tiempo a nosotros, porque podemos llegar a estar en esa condición. ¿Puede un cristiano llegar a endurecer su corazón? Sí, hermano. Y ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de cómo es que se puede llegar a endurecer el corazón. Entonces, dijimos, hermanos, que el corazón endurecido se caracteriza por esto, por resistencia a la palabra de Dios. Una resistencia obcecada. Es, hermanos, pongan atención acá, hermanos, los niños ya los están cuidando ahorita. Una resistencia obcecada, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Que esta persona oye la voluntad de Dios, oye la palabra de Dios y insiste, hermanos, en resistirse a hacer lo que Dios manda. Y pareciera, como le digo, que es un asunto pequeño y que lo podemos dejar a un lado, no pasa nada. Pero, hermanos, estamos corriendo el riesgo de que, hermanos, se endurezca el corazón, que lleguemos a tener esto, a llegar a ser, hermanos, obcecados, rebeldes a las cosas de Dios, ser tercos, persistentes, hermanos, en no hacer lo que Dios quiere. No quiere Dios que lleguemos a eso, y Salomón está cuidando a su hijo, hermanos, y le aconseja, mira, retén lo que te enseñé. Se oye en el micrófono, mío. We're not picking on you. Que se oye en el micrófono. Entonces, hermanos, podemos nosotros avanzar hasta ese punto. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Bueno, también se manifiesta así, hermanos, en el ser severo o llegar a ser caprichoso. ¿Cómo sabemos, hermanos, tengo o no tengo un corazón endurecido? Miren, ¿resiste usted la voluntad de Dios? ¿Persiste usted en no someterse a lo que Dios le enseña? Tenga cuidado, porque posiblemente ha estado usted endureciendo su corazón y se está endureciendo su corazón. Luego dice, hermanos, ser severo o ser caprichoso. También, hermanos, es ser insensible. Mire su corazón. ¿Cómo está? Cuando usted mira la necesidad en su congregación, mira la necesidad de otra persona, ¿está usted insensible? O sea, no se conmueve su corazón, no le duele el dolor de alguien más, o no le duele a usted, hermanos, el que un hermano o una hermana haga mal, o que se aleje de las cosas de Dios. Porque la definición entonces, hermanos, que tenemos aquí es ser también indiferente. O escuche usted la palabra de Dios y ya nada más escucha, pero no responde. Ya no responde. También, hermanos, las palabras griegas es petrificar, volverse insensible, ponerse rígido o rígida. Pero, hermanos, ¿qué son aquellas cosas que nos llevan o nos pudieran llevar, hermanos, a endurecer el corazón? Bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre líderes, liderazgo en la iglesia. Corre peligro un líder, un maestro, una maestra, cualquiera que sirva en las cosas de Dios. Pero no solamente se aplica a eso, hermano. Un esposo es líder de su hogar y se puede endurecer su corazón. Una esposa, líder de su hogar, guía a sus hijos, se puede endurecer su corazón. Podemos llegar a padecer de esa, hermanos, de esa enfermedad a la cual Dios, hermanos, en la Biblia, trata severamente con ella. No es cosa menor para Dios. Por eso, hermanos,
el afán de la enseñanza de hoy es de que observemos si es esta nuestra condición, si vamos hacia ese camino. No nos debemos de preguntar, hermanos, de los de afuera. Yo creo, hermanos, que es suficiente, hermanos, con lo que sabemos de la Escritura y el comportamiento de la gente, de que está endurecido su corazón. Jesús, cuando habla del sembrador y dice que Él es el sembrador, dice que hay 3 clases de tierra. Dice, hay 3 clases de tierra donde llega la palabra de Dios. Una, dice, es la que cae sobre las rocas. Yo a esa le llamo el endurecimiento. Ahí llega la palabra de Dios, hermanos, y no germina. Dice que luego sale el sol y se acaba. No germina porque aquello está duro, hermano. La otra tierra de la que habla Jesús es algo que tiene poca profundidad. Dice, cae ahí la palabra de Dios y sale rápido y germina. Pero el calor del sol, los afanes y todas estas cosas las secan pronto. Y la última tierra, hermanos, es donde llega la palabra de Dios. La palabra de Dios germina, crece, dice, y crece aquella planta y da fruto, a 100 por 1. Ahora, ¿qué clase de tierra somos nosotros? ¿Cómo está su corazón? ¿Está Dios sembrando en su corazón y está dando fruto? ¿O es usted de como aquella tierra que es dura como piedra, donde gotea la palabra de Dios, llega ahí el mensaje de la palabra de Dios, pero usted insensible, sin responder? Hay una iglesia, hermanos, a la cual Dios habla en Apocalipsis 2:1, vaya usted ahí, de la que quiero hablarles, porque, hermanos, esta iglesia, esta congregación, Dios le da algunos consejos, le da algunas cosas por las que la iglesia debe de estar motivada y agradecida. Dios le dice las cosas positivas que han hecho. Pero Dios encuentra un problema en esta congregación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Es la iglesia de Éfeso. Si se recuerdan, hermanos, en Éfeso estaba, hermanos, una estatua y había una adoración muy fuerte hacia Diana. También, hermanos, eran conocidos ahí por sus brujerías y por su sabiduría sobre conocimientos ocultos y cosas de ese tipo. Pero también, hermanos, por la inmoralidad a la que llegaban en esos dichosos, o más bien en esos ritos de adoración a Diana, no dichosos, perdón por la palabra, ¿verdad? Bueno, dice así la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Habla de Cristo, ¿verdad? Y Él es el que tiene en su mano a esas 7 iglesias. Dice, primero le dice lo positivo el Señor: yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu arduo trabajo y paciencia. Y de la paciencia que habla aquí, hermanos, es de aquella resistencia positiva, no paciencia en el sufrimiento y lamentándose, sino paciencia, hermano, positiva, esperándolo todo en Dios, con esperanza. Le dice el Señor: tienes esto, tienes obras. También conozco que has trabajado duro, te has esforzado, le dice a esta iglesia. Conozco de tu paciencia, que has sufrido, que has padecido, y caminas, y sigues adelante. Y luego le dice, y que no puedes soportar a los malos. Aparte, hermanos, esta era una iglesia que tenía buen discernimiento. Sabía distinguir entre lo justo y lo injusto, hermanos, sobre lo bueno, sobre lo malo, hermanos, y actuaba esa iglesia.
y has probado a los que se dicen ser apóstoles, le dice, y no lo son. De manera, hermanos, que con estas tres cosas que vemos aquí, vemos que esta era una iglesia, hermanos, a la cual le gustaba el estudio. Se metía a la palabra de Dios, examinaba lo que decía la palabra de Dios. Y, hermanos, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, podían distinguir en quién era un apóstol y quién no. Y era una iglesia, hermanos, de valientes, porque se paraban enfrente, hermanos, y les decían, ustedes no son apóstoles de Dios. No tenían temor, hermano, para hacerlo. Y Cristo, hermano, su Señor los felicita por eso. Y los has hallado, le dice, mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Le dice, y luego le dice, por amor a mi nombre. Amaban la palabra de Dios, amaban a Cristo. Y le dice, y no has desmayado, todavía sigues. Luego, hermano, nos vamos a saltar el versículo 4, vamos a regresar a él. Luego le sigue diciendo el Señor en el 6, tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y por un poco de historia, hermanos, algunos comentaristas, algunos teólogos, hablan, hermanos, que son precisamente estos. Personas que ofrecían sacrificio a los ídolos, y luego estas personas comían de lo ofrecido a los ídolos, luego se embriagaban, y, hermanos, era parte de su adoración. Y, hermanos, se cometían toda clase de inmoralidad. Y Dios le dice, yo aborrezco esas cosas. Tienes esto que a mí también me agrada. Estamos en la misma visión con respecto a estas cosas. El pero de esta congregación, hermanos, le dice el Señor, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Y un comentarista, hermanos, dice algo bastante interesante sobre este asunto. Dice, es mucho más probable que quisiera decir esta palabra de que ha dejado su primer amor. Es mucho más probable que quiera decir que se había perdido el primer ardor de amor por la fraternidad. En sus primeros días, los miembros de la iglesia de Éfeso habían estado unidos por un verdadero amor. La disensión no había asomado nunca su fea cabeza. El corazón estaba dispuesto para inflamarse y la cabeza para ayudar. Pero algo se había echado a perder. Bien puede ser que la casa de herejes hubiera matado el amor. Bien puede ser que la ortodoxia, hermanos, que se había seguido, aquel estudio profundo de la palabra de Dios, el meterse en la teología, el investigar todas estas cosas para defender, hermanos, la iglesia de Dios, había logrado, hermanos, que en esa defensa los hermanos dejaran su amor uno para con nosotros. Cuando pasa eso, la ortodoxia, hermanos, ha costado demasiado. Toda la ortodoxia del mundo no puede compensar la pérdida de amor. A eso se refería también el apóstol Pablo, hermano. ¿De qué nos sirve tener buen discernimiento? ¿De qué sirve que nos conozcamos la Biblia? ¿De qué sirve conocer las profundidades, hermanos, de la divinidad de Dios y todas estas cosas? Pero sacrificamos lo más esencial, el amor. Y el Señor, hermanos, llama la atención de esta iglesia porque está en peligro esta iglesia, hermano. Están endureciendo su corazón. De manera, hermanos, que
tenemos que nosotros tener cuidado porque parece que nos describe a los bautistas. Amamos la palabra de Dios. Nos encanta la teología. Nos encanta el estudio. Hermanos, nos emocionamos, nos echamos flores porque decimos nosotros que tenemos, hermanos, los mejores comentaristas, los más estudiosos, las personas que más han defendido la palabra de Dios y se han dedicado, hermanos, en corazón y alma a su estudio. Son de raíces bautistas. Pero tenemos un peligro, hermano. El peligro de olvidarnos del amor entre los hermanos. Tenemos, hermanos, que aprender a poner todas las cosas en su lugar. Hermanos, darle prioridad al convivio con los hermanos, al amor entre los hermanos. Eso, hermanos, puede endurecer el corazón. Cuando tu teología te lleva al odio, al rencor, al resentimiento, cuando tu teología, cuando tú rechazas el amor por tu teología, no es la teología de Dios, no es el Espíritu de Dios. Mateo 24:4, hermanos, nos da otra cosa de la cual tenemos que tener cuidado porque se puede endurecer también nuestro corazón. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, hablando de los tiempos postreros, que yo creo que estamos en esos tiempos. Y los hermanos vivieron algo sobre esos tiempos. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces, ¿qué va a ocurrir entre los hermanos? ¿O qué ocurrió también en aquellos tiempos? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Luego dice, hermanos, muchos tropezarán. Entonces, muchos por causa de eso endurecerían su corazón para con Dios. Muchos tropezarán entonces y dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿No les parece eso un endurecimiento del corazón? Sí, hermano. Cuando hay traición, cuando hay problemas, cuando hay pleitos en la iglesia, hermano, cuando los hermanos se enojan unos contra otros y no hay perdón, hermanos, se endurece el corazón. Estás en peligro. Cuando vienen las dificultades a tu vida por causa de Cristo, hermanos, te doblegas y te humillas delante del Señor, confías en Él, o endureces el corazón. Vamos a Hebreos 4:1, hermano, al 7. Hebreos 4:1, del 1 al 7. Aquí hay otra cosa, hermanos, otro peligro. Otra cosa que nos puede llevar, hermanos, a descuidarnos
4:1 al 7. Dice: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Ponga atención a esto, hermanos. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estamos en peligro, hermano. Está en peligro de que cuando se predica la palabra de Dios, se te enseña la palabra de Dios, hermanos, no la oigas con fe. No la recibas. No la aceptes, no la creas. Es que el que la está hablando no es un prodigio, no es John MacArthur, no es tal o cual cosa. Y desprecia la palabra de Dios porque no es alguien que llena tu criterio. Pero sigue siendo la palabra de Dios la que está siendo predicada. Y si la desprecias, hermanos, te puede pasar como le pasó a Israel, el pueblo escogido, tomado por Dios, hermanos, al cual Dios le mostró maravillas. Los hizo pasar por el Mar Rojo, hermano. Pero cuando el Señor, hermano, los quiso introducir a la tierra prometida, ya estaban ahí. Su corazón se endureció. No creyeron la palabra de Dios. No creyeron lo que Dios les había dicho. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque es cierto, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por qué, hermanos? Por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres que hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te sigue hablando, no endurezcas tu corazón. Dios, hermanos, de alguna u otra manera, hermanos, nos muestra las cosas en las que estamos en desobediencia. Las cosas, hermanos, Dios nos muestra, hermanos, si hemos estado comprometidos con Él o no. ¿Cuál es nuestra excusa, hermanos? No endurezca su corazón. Luego, hermanos, hay otra cosa que endurece el corazón. Josué 7, 18 al 21. Esta mañana, hermanos, estamos hablando sobre el perdón. Algo, hermanos, un tema bastante repetitivo en la Biblia, el perdón. Simplemente, hermanos, la desobediencia a perdonar endurece el corazón. Josué 7, 18 al 21 dice: hizo acercar su casa por los varones. Está hablando de Josué, después de la derrota contra Ai, donde Dios, hermanos, los entregó en las manos de ellos. Perdieron, fueron derrotados en aquella batalla. Josué, hermanos, se humilló delante de Dios, se quejó delante de Dios, y Dios le contestó por qué. Había pecado Israel. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomando a Acán, hijo de Carmi, hijo de Samdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual dice: codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Qué fue lo que ocurrió con Acán, hermanos? ¿Qué endureció su corazón? El pecado, hermanos. Cuando usted y yo, así como Acán, toleramos el pecado en nuestra vida y tomamos el pecado como si fuese juego, como si no fuese importante, hermanos, el pecado hace que se endurezca el corazón. Y el corazón de Acán se endureció, hermano, porque Acán codició, deseó todas esas cosas, aun cuando el mandamiento de Dios era que no tocaran nada, hermano. Dios les prohibió de repartir despojos o tomar de todo eso, hermano. Dios quería destruir todo lo que había en esa nación. Pero él, hermano, lo codició. Y así, hermanos, tal vez, hermanos, esa sea la razón por la cual su corazón está endurecido. Porque codicia, desea cosas o personas que no les es lícito por Dios. Entonces, hermanos, el pecado endurece. Ahora, analicemos las cosas. Pongámonos prácticos, hermanos. Emanuel, su templo, su edificio, su iglesia, su gente. ¿Cuánto amor hay por su gente? ¿Cuán dispuestos estamos, hermanos, a servir a los hermanos? ¿Cuán dispuestos estamos a sustentar este lugar? ¿Cuánto amor hay, hermano, por las personas que se están perdiendo? Como la persona que mencionaba mi esposa. ¿Cuántos cristianos no hay alrededor de él? Alrededor suyo. ¿Cuántas personas hay que necesitan quién? Desde un vaso de agua. ¿Quién, hermanos, consuele su corazón? Sin embargo, hermanos, de Emanuel, 2 o 3 personas comprometidas. Siempre en los servicios, siempre en el estudio, siempre en la limpieza, siempre en todo, hermano. 2 o 3 personas. Y yo me pregunto, ¿y el resto? ¿Acaso ya se endureció tu corazón? Ha estado mirando, hermanos, la respuesta de mucha gente ahora por cualquier cosa. No se le puede decir nada a una persona. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes ayudarme en esto? Molesta. Se ha endurecido el corazón. Yo no he visto que el COVID ha traído nada nuevo, hermano. Yo he visto gente endurecida. Antes, hermano, tenía usted temor a Dios por hacer cualquier cosa. Por hacer esto, por hacer aquello. Ahora ya, faltar es como si fuera cualquier cosa. Le da igual si está aquí o no está aquí. ¿Por qué, hermano? Endureció su corazón, pues está en proceso de endurecerse su corazón. ¿Por qué no hay aquella pasión ya, aquel amor por servir a Dios?
comenzando desde un servidor, el resto de toda la congregación, estamos en ese peligro, hermanos, de que se endurezca el corazón y seamos, hermanos, insensibles a la voz de Dios, insensibles hacia los demás, insensibles, hermanos, a lo que Dios nos manda. Por eso, hermanos, Salomón le dice a su hijo: sobre todas las cosas guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Cuide su corazón. Mire cómo está su corazón. Acuérdese de la iglesia de Éfeso. Todo perfecto. Estudie. Todo eso estaba muy bien, excepto la fraternidad con los demás hermanos, el amor entre ellos. Vean, hermanos, a la profecía del Señor Jesús. Las enemistades, la persecución, el dolor hace que la gente endurezca su corazón. El pecado, el permitir que llegue pecado a nuestra vida, no confesarlo, no arrepentirlo y apartarnos de él. Dice el Proverbio 28:14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Bienaventurado, dichoso aquel hombre, hermanos, que siempre tiene un corazón reverente, de respeto, hermanos, a Dios, a su palabra, y está, hermanos, buscando estar en sus caminos. Pero qué triste, hermanos, el que endurece su corazón, porque le espera el mal. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El que endurece la cerviz, el hombre que reprendido, hermanos, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuidado, hermano, porque es cosa terrible, nos dice Hebreos, caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué podemos hacer? Apocalipsis 2:5, el Señor le dice a esta iglesia, hermanos, aparte del consejo de Salomón, de que guardemos el corazón, de no caer en esas cosas, de estarnos, hermanos, autoexaminando constantemente, hermanos, y no permitir que, hermanos, un pleito, alguna cosa, hermanos, provoque que mi corazón se endurezca. No, hermanos, tengo que cuidarlo. Y si hay que confesar un pecado, confesar el pecado y alejarse de él. Si hay algún problema con alguien, hay que resolverlo. Si hay que perdonar, perdone inmediatamente. No lo deje para el día de mañana. Resuelva sus conflictos pronto, porque está en peligro de que se endurezca su corazón. Cuídelo. Dice, recuerda, le dice el Señor. En primer lugar, recuerda. ¿Dónde estabas? Mira de dónde has caído. Mira cómo era tu servir y tu amor para con Dios, tu amor para con los hermanos. Mira tu fervor en las cosas de Dios. Mira tu fervor en el servicio de Dios. Recuerda de dónde has caído. Luego dice, arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Cambia tu manera de ser. Cambia tus hábitos, lo que sea que te esté estorbando. Y luego le dice, y haz las primeras obras. 3 cosas, hermano. Recuerda, arrepiéntete y haz. Haz. Ya. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, perdónanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que con paciencia, con fe, con amor, Señor,
podamos llevar las cargas unos de los otros, a que con paciencia y con amor, Señor, llevemos las cargas de los más débiles, a que podamos soportar, Señor, los embates del enemigo, los embates, Señor, de Satanás. Perdónanos, Señor. Queremos servirte, Señor, con el mismo fervor, con el mismo amor, con la misma fortaleza, Señor, en un principio. Señor, queremos un cambio, queremos hacer tu voluntad. Padre, te suplico, Señor, por Emanuel, por mis hermanos, que son, Señor, un pueblo bueno, hermanos buenos, escogidos, Señor, por ti, y tú los has traído a este lugar, Señor, porque aquí deseas bendecirlos. Ayúdame a mí a servirlos, Señor, a ser buen ejemplo para ellos, a guiarlos en amor. Ayúdame, Padre Todopoderoso, a ser guiado por ti, a estar sometido, Señor, a tu voluntad, a tus deseos. Suplico, Señor, que no haya ninguna persona con un corazón endurecido. Líbranos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos amamos en el Señor. Y el día viernes nos vemos con